Me llamo Altagracia. Tengo 67 años y unas manos que conocen mejor el aroma del agave cocido que el de los perfumes caros. Unas manos que ayudaron a mi esposo Rogelio a levantar de la nada la destilería que hoy todos conocen como el alma de Jalisco. Viví en esa casa, la que se alza junto a los Campos Azules, durante 45 años. Fui esposa, luego madre, y siempre la guardiana silenciosa del legado de mi familia. Hasta hace 3 días, el día después de que enterramos a Rogelio, el funeral había vaciado la casa de murmullos y pésames, pero no del olor denso y dulce de los nardos. Se pegaba a las paredes, a los muebles, a mi ropa negra. Era el olor del luto. Afuera, la tarde de Jalisco caía, tiñendo de naranja los agaves que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Yo estaba en la sala, mirando por la ventana el sillón de mimbre donde Rogelio solía sentarse a leer el periódico. El silencio era un zumbido en mis oídos, tan pesado y real como el dolor en mi pecho. «Mamá». La voz de mi hija Jimena cortó el aire. No tenía la suavidad de la compasión, sino el filo del acero. Me volví. Estaba de pie en el umbral del estudio de Rogelio, con su traje de diseñador impecablemente negro, el cabello recogido en un moño que parecía demasiado severo para su rostro de 38 años. No había rastro de lágrimas en sus ojos, solo una impaciencia mal disimulada. «Necesitamos hablar», dijo, sin moverse. «En el estudio de papá». La seguí. El estudio olía a él, a sus puros, al cuero viejo de su sillón, a los libros que tanto amaba. Era su santuario, y sentir a Jimena allí, con su aura de fría ambición, se sentía como una profanación. Se sentó detrás del imponente escritorio de caoba, en la silla que había sido de Rogelio. El gesto fue tan deliberado, tan presuntuoso, que me robó el aliento. «¿Qué pasa, hija? Ha sido un día muy largo». Mi voz sonó cansada, más vieja de lo que me sentía. Ella no respondió de inmediato. Abrió su bolso de marca, sacó una carpeta de piel brillante y la deslizó sobre la superficie pulida del escritorio hacia mí. No era el tipo de carpeta que usaba nuestro abogado de toda la vida, el licenciado Vargas. Esta era moderna, corporativa, anónima. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque un frío glacial ya empezaba a reptar por mi columna vertebral. «El testamento de papá», dijo Jimena, y sus labios apenas se movieron. «El último, el que vale». Lo abrí con manos temblorosas. El lenguaje legal era denso, pero la conclusión era brutalmente clara. Rogelio, mi Rogelio, supuestamente había revocado todos los testamentos anteriores y la nombraba a ella, a Jimena, como única y universal heredera de la destilería El Alma de Jalisco, de la casa, de las cuentas bancarias, de todo. Mi nombre no aparecía en ninguna parte, salvo para ser mencionado como mi querida esposa, a quien dejo mi amor y gratitud. Un insulto poético para despojarme de 45 años de mi vida. Levanté la vista. «¿Cuándo? ¿Cuándo firmó esto?» «Hace un par de meses», mintió, su mirada fija en la mía, desafiante. Estaba perfectamente lúcido. Sabía que la empresa necesitaba una visión moderna para sobrevivir. Sabía que tú no podrías manejarla. Las palabras eran golpes físicos. Yo, que conocía la fórmula secreta de nuestra levadura. Yo, que podía saber el punto exacto de cocción del agave solo por el olor. Yo, que había negociado con los gimadores más rudos y me había ganado su respeto. ¿Yo no podría manejarla? Tu padre nunca me haría esto. Susurré, la negación luchando contra la terrible evidencia que tenía delante. La firma se parecía a la de Rogelio, pero era demasiado firme, demasiado perfecta para un hombre cuyas manos temblaban por la enfermedad. Jimena sonrió. Fue una sonrisa diminuta, casi imperceptible, pero llena de un triunfo cruel. Papá era un sentimental, pero al final fue práctico. Se levantó, rodeó el escritorio y se detuvo frente a mí. Extendió la mano. ¿Las llaves? La miré sin comprender. ¿Qué llaves? Las de la casa, mamá, las del coche.
las de la destilería, todas. Su voz era un silbido. Fue entonces cuando lo entendí. No era solo una cuestión de papeles, era un exilio. Jimena, empecé buscando en su rostro a la niña a la que le había cantado canciones de cuna. No la encontré. No lo hagas más difícil, dijo, su paciencia evaporándose. Con un movimiento rápido, me arrebató el pesado llavero que colgaba de un gancho en mi cinturón. El tintineo de las llaves al chocar fue el sonido más desolador que había oído en mi vida. Eran las llaves de mi hogar, de mi trabajo, de mi vida entera. Heredé todo, dijo, su voz resonando en el silencio del estudio. Ahora, lárgate. Me quedé paralizada, el corazón martilleando contra mis costillas. Afuera de la puerta del estudio, un hombre alto y corpulento que no había visto antes apareció como por arte de magia. Llevaba un traje oscuro y una expresión impasible. La seguridad privada de Jimena. Te he hecho una maleta con algunas cosas esenciales, continuó ella, como si estuviera organizando un fin de semana en el campo. Está en la entrada. Tienes 5 minutos para salir. No quiero una escena. Me escoltaron fuera de mi propia casa como a una criminal. El hombre corpulento caminaba a mi lado, sin tocarme, pero su presencia era una amenaza silenciosa. En el vestíbulo, junto a la puerta, había una pequeña maleta de viaje. La reconocí. Era una que usábamos para escapadas cortas. Mi vida entera, reducida a lo que cabía en esa maleta. Cuando crucé el umbral, me volví por última vez. Jimena estaba de pie en medio del vestíbulo, con los brazos cruzados, una reina en su castillo recién conquistado. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi su triunfo, su desprecio, y ella, en los míos, debió ver la devastación. Pero debajo de la devastación, algo más empezaba a arder, algo frío y duro como el diamante. La pesada puerta de madera se cerró a mi espalda con un sonido definitivo. Me quedé en el porche, con la ridícula maleta en una mano y mi bolso en la otra. El aire de la noche era fresco. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando el sonido de mi propio mundo terminando. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil en el camino de grava que llevaba a la casa. Los grillos habían comenzado su canto nocturno, ajenos al cataclismo que acababa de ocurrir en mi vida. Finalmente, mis piernas entumecidas obedecieron y empecé a caminar, no hacia la carretera, sino hacia el pueblo, hacia las luces distantes de Tequila que parpadeaban como una promesa incierta. El peso de la maleta me obligaba a detenerme cada pocos metros. Cada paso era un esfuerzo. No era el peso físico lo que me agotaba, sino el peso de la traición. Con cada crujido de la grava bajo mis pies, un recuerdo diferente me asaltaba, fragmentos de un pasado que ahora parecía una mentira. Me senté en una banca de hierro forjado en el Zócalo, la plaza principal del pueblo. La iglesia se alzaba frente a mí, su fachada de cantera iluminada, un testigo silencioso de generaciones de bautizos, bodas y funerales. El mío acababa de ser metafórico. Desde allí, si entornaba los ojos, podía ver una porción del techo de teja roja de mi casa, ahora la casa de Jimena. Las luces seguían encendidas. Me la imaginé descorchando una botella de nuestro mejor tequila, uno de edición especial que Rogelio y yo habíamos creado para celebrar nuestro 30º aniversario. El alma de la paciencia, lo llamamos. ¡Qué ironía! La memoria es un museo. Y esa noche, las salas de la traición abrieron sus puertas de par en par. La primera exhibición fue una cata de tequila en la destilería. Hace unos 3 años. Habíamos invitado a un grupo de críticos y sommeliers de la Ciudad de México. El experto más respetado del grupo, un hombre con un bigote imponente y un paladar legendario, levantó su copa después de probar nuestro reposado. Hay un toque aquí, dijo cerrando los ojos. Algo que no se aprende, es intuición. Es el toque magistral de la señora Altagracia. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me sonrojé, incómoda bajo el escrutinio, pero orgullosa.
Rogelio me sonrió desde el otro lado de la sala, su mirada llena de amor y admiración. Pero entonces vi a Jimena. Estaba de pie junto a un grupo de sus amigos influyentes que había traído. Forzó una sonrisa, pero no pudo ocultar el destello de puro resentimiento en sus ojos, un veneno rápido y oscuro. Esa noche, más tarde, la oí hablar con una de sus amigas en el jardín. Es siempre lo mismo, se quejaba. Mi papá es la cara pública, mi mamá es la artista secreta. ¿Y yo qué soy? La hija de, la que solo sirve para gastar el dinero que ellos hacen. Odio este pueblo, odio este negocio. Nunca entendió que el negocio no era sobre dinero, era sobre la tierra, sobre el tiempo, sobre el alma que poníamos en cada botella. Ella solo veía cifras en un estado de cuenta, un medio para financiar su vida de apariencias en la capital. Una vida que, como descubriría más tarde, estaba construida sobre una montaña de deudas. Me moví en la banca, el frío del metal traspasando mi ropa. Otra sala del museo se iluminó. Rogelio y yo, en su estudio, hace poco más de un año. Lo encontré con la cabeza entre las manos, la pantalla del ordenador brillando sobre su rostro pálido. Sobre la mesa había un estado de cuenta bancario. ¿Qué ocurre, mi amor?, le pregunté, poniendo una mano en su hombro. Tardó en contestar. Jimena, dijo finalmente, su voz ahogada. Otra vez, un negocio de moda sostenible que fracasó. Los acreedores la están amenazando. Hizo una pausa, y el peso de su siguiente confesión llenó la habitación. Tuve que vender el campo norte, el de los agaves jóvenes. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El campo norte era mi proyecto personal. Había seleccionado cada hijuelo, había supervisado el riego, había hablado con esas plantas como si fueran mis otras hijas. Y él lo había vendido para tapar otro de los agujeros sin fondo de Jimena. Rogelio, fue todo lo que pude decir. Lo sé, Altagracia, lo sé, dijo, su voz quebrada. Pero es mi hija. No podía dejar que la destruyeran. Vi en sus ojos el conflicto, el amor ciego de un padre que se negaba a ver al monstruo que él mismo había ayudado a crear. Esa noche no discutimos, pero algo se rompió entre nosotros. No el amor, sino una fina capa de confianza. Comprendí que, para él, la protección de Jimena siempre estaría por encima de nuestro legado. Y entonces, la exhibición final, la más dolorosa, la última semana de Rogelio. La morfina lo mantenía en una neblina, pero tuvo un momento de lucidez. Sus ojos, antes tan vivos, se enfocaron en mí. Su mano, huesuda y débil, buscó la mía en la cama. Perdóname, Altagracia, susurró, y cada palabra era un esfuerzo hercúleo. Mi vida, fui ciego. Creé un monstruo por mi ceguera. Una lágrima solitaria se deslizó por su sien. Ella no entiende de legados, solo de dinero. Va a intentar quitártelo todo. Apreté su mano, mi propio llanto atorado en la garganta. No hables, descansa. No, insistió, con una fuerza sorprendente. Escúchame, prométeme que protegerás nuestra alma. El alma de Jalisco, prométemelo. Asentí, incapaz de hablar. Usa la carta, jadeó. Usa el plan. Sé fuerte, más fuerte que yo. Sus ojos se cerraron y volvió a la inconsciencia. No volvió a hablar coherentemente. Su confesión, su advertencia, su última petición se convirtieron en un eco constante en mi mente. Esa noche en la plaza, las piezas encajaron con una claridad brutal. Esto no era una traición espontánea, había sido planeada, y mi Rogelio, en su lecho de muerte, había tratado de darme las armas para luchar. La brisa nocturna se hizo más fría, y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No era solo por la temperatura, era el miedo, un miedo puro y paralizante. Me levanté de la banca y empecé a caminar sin rumbo por las calles empedradas del pueblo. Las tiendas estaban cerradas, las ventanas de las casas oscuras.
Tequila dormía, mientras mi mundo se había hecho añicos. ¿Y ahora qué? La pregunta era un grito silencioso en mi cabeza. Estaba sola, con 67 años, despojada de mi hogar y de mi trabajo. Tenía algo de dinero en mi bolso, pero ¿cuánto duraría? ¿A dónde iría? ¿A quién acudiría? La mayoría de nuestros amigos eran amigos de la pareja, amigos del alma de Jalisco. ¿Se pondrían de mi lado contra la heredera legítima o me verían como una anciana amargada y problemática? Llegué a la orilla del pueblo, donde las calles se convertían en caminos de tierra. Me detuve frente a una pequeña posada, el refugio del gimador. Tenía un letrero de madera tallada y macetas de geranios colgando de los balcones. Parecía un lugar decente, anónimo. Pagué en efectivo por una noche. La habitación era sencilla, con una cama de hierro, un crucifijo en la pared y una ventana que daba a un pequeño patio interior. Dejé la maleta en el suelo y me senté en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo mi peso. Y fue allí, en la soledad y el silencio de esa habitación anónima, donde la fortaleza que había mantenido a raya el pánico finalmente se desmoronó. Me abracé a mí misma, y un temblor incontrolable se apoderó de mi cuerpo. Las lágrimas que no había derramado en el funeral, ni cuando Jimena me echó, empezaron a brotar. Lloré por Rogelio, por la vida que habíamos construido, por el futuro que habíamos soñado juntos, un futuro de nietos corriendo por los campos de agave que ahora nunca llegaría. Lloré por la hija que había perdido, no por la muerte, sino por algo mucho peor, la codicia. ¿Podré hacerlo? La duda era un veneno que se filtraba en mi mente. ¿Enfrentarme a mi propia hija? ¿Sola? Soy una mujer de 67 años. Jimena era joven, despiadada, y ahora tenía todo el poder y el dinero. ¿Qué podía hacer yo? El pánico amenazaba con ahogarme, una ola oscura que me arrastraba hacia la desesperación. Quizás lo más sensato era aceptar la derrota, tomar el poco dinero que tenía y desaparecer. Vivir mis últimos años en una paz anónima. Pero entonces, la imagen del rostro de Rogelio en su lecho de muerte volvió a mi mente. Su voz, un susurro roto: prométeme que protegerás nuestra alma. Lucha, mi valiente Altagracia, lucha. No era solo mi casa lo que estaba en juego, era su último deseo. Era el legado de generaciones. Era el sustento de docenas de familias que dependían de la destilería. Abrí mi bolso. Mis manos aún temblaban, pero ahora con una nueva determinación. Rebusqué bajo el pañuelo y la cartera hasta que mis dedos encontraron el objeto. Saqué una vieja camisa de lino de Rogelio, una que él usaba para trabajar en el jardín. La había metido en mi bolso a escondidas esa mañana, un último trozo de él que quería conservar. La acerqué a mi rostro y la olí profundamente. Olía a él, a tierra, a sol, y en ese aroma familiar encontré mi fuerza. Sequé mis lágrimas con el dorso de la mano. El momento de la debilidad había pasado. El duelo seguiría, pero la parálisis se había ido. Rebusqué de nuevo en el bolso y saqué un viejo teléfono móvil, de esos que solo sirven para llamar y mandar mensajes. Lo encendí. La pantalla se iluminó con una luz azulada. Solo había un contacto en la agenda. Mis dedos, ya no temblorosos, marcaron el número. Sonó 1, 2, 3 veces. Bueno, la voz al otro lado era profunda, rasposa por los años y el tabaco. Era la voz de la lealtad. Mateo, dije, y mi propia voz sonó más firme de lo que esperaba. Soy Altagracia. Hubo un breve silencio. ¿Altagracia? Dios mío, ¿estás bien? Supe lo de Rogelio, lo siento tanto. Gracias, Mateo. Lo interrumpí suavemente. Estoy bien, pero necesito verte. Ha llegado el momento. Otro silencio, pero este era diferente, cargado de comprensión y gravedad. Entiendo, dijo finalmente. Mi despacho mañana a las 9. ¿Puedes? Ahí estaré, respondí.
Y Altagracia añadió, justo antes de colgar, no estás sola en esto. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesita de noche. Me levanté y fui a la ventana. La luna llena iluminaba el patio. Ya no veía la oscuridad, veía el camino. La promesa, Rogelio, no era una carga, era mi armadura. La guerra apenas comenzaba. La oficina del licenciado Mateo Vargas era un viaje en el tiempo. Estaba en el segundo piso de un edificio colonial en una de las calles menos transitadas de Tequila. Olía a papel viejo, a polvo y a justicia lenta pero implacable. Las paredes estaban cubiertas de estanterías que se doblaban bajo el peso de volúmenes encuadernados en piel, testigos de un siglo de disputas por tierras, herencias y honor. Mateo, un hombre de 75 años con el cabello blanco como la flor del agave y unos ojos agudos detrás de unos lentes gruesos, me recibió con un abrazo paternal. Era amigo de mi padre antes de ser nuestro abogado. Conocía los secretos de todas las familias del pueblo. Siéntate, hija, siéntate, dijo, señalando una silla de cuero gastado frente a su escritorio. Un café. No fue una pregunta, sino una orden amable. Mientras su secretaria nos traía 2 tazas de café de olla humeante, me encontré de repente transportada un año atrás, a esa misma oficina. La memoria era tan vívida que casi podía sentir la presencia de Rogelio a mi lado. Estábamos sentados en las mismas sillas. Rogelio ya estaba enfermo, más delgado. La enfermedad empezaba a robarle el color y la fuerza, pero su mente estaba tan lúcida como siempre. Aquel día, su mirada tenía una urgencia que me inquietaba. Mateo, explícaselo a Altagracia de nuevo, dijo Rogelio, su voz más grave de lo habitual. Quiero que entienda cada palabra, cada detalle. Es lo más importante que haremos. Mateo se ajustó los lentes y sacó una carpeta polvorienta de un cajón. Altagracia comenzó, como sabes, la tierra donde se asienta la casa principal y el corazón de la destilería. Las 10 hectáreas originales eran de tu familia, eran la dote de tu bisabuela. Asentí. Era una historia que conocía de memoria. Cuando empezaron el Alma de Jalisco, continuó Mateo, y necesitaron un gran préstamo del banco para expandirse hace casi 40 años, el banco exigió que todos los activos, incluida esa tierra, estuvieran bajo el nombre de la empresa. Rogelio y yo estuvimos de acuerdo. Pero yo insistí en una protección para ti, para tu legado. Abrió la carpeta y me mostró un documento amarillento. No hicimos una transferencia de propiedad. Lo que firmaste no fue una venta, fue un contrato de usufructo. La palabra me resultaba familiar, pero no entendía del todo sus implicaciones. Un derecho a usar y disfrutar de una propiedad ajena, explicó Mateo pacientemente. Le concediste a la empresa El Alma de Jalisco el derecho a usar tu tierra por un periodo de 40 años. La empresa podía construir, operar, beneficiarse de ella, pero nunca fue la dueña. La dueña siempre has sido tú. Rogelio tomó mi mano. Era la única forma, mi vida, pero siempre supe que era tuya. Mateo siguió. Y aquí está la cláusula que redacté personalmente, la que el joven abogado del banco pasó por alto en su prisa. Señaló un párrafo con su dedo índice. El contrato de usufructo se extinguirá y la propiedad plena, libre de toda carga, revertirá a la propietaria original, Altagracia de la Vega, 90 días después del fallecimiento de cualquiera de los 2 socios fundadores. El aire salió de mis pulmones. Lo recordaba vagamente, una formalidad legal en un momento de entusiasmo y crecimiento. Nunca le había dado importancia. ¿Qué significa eso, Mateo? Exactamente, pregunté, aunque mi corazón ya latía con la respuesta. Significa, dijo Mateo, con una leve sonrisa, que 90 días después de que uno de ustedes falte, la empresa, El Alma de Jalisco, se convierte en una inquilina en tu propiedad. Y tú, como dueña, tienes todo el derecho de terminar el contrato de arrendamiento. La destilería, los edificios, la casa, todo lo que está construido sobre esa tierra, te pertenece.
legal y moralmente. Rogelio apretó mi mano. Es tu seguro de vida, Altagracia. Es tu arma secreta. Si algo me pasa. Y si Jimena... No pudo terminar la frase. La pena en su rostro era inmensa. Sabía lo que su hija era capaz de hacer. Ese día, Rogelio también me entregó un sobre sellado. No lo abras hasta que lo necesites, me dijo. Espero que nunca tengas que hacerlo. El recuerdo se desvaneció y me encontré de nuevo en la oficina de Mateo, el aroma del café llenando el aire. El futuro que Rogelio temía se había hecho realidad. Saqué el sobre de mi bolso. El sello de cera con las iniciales de Rogelio seguía intacto. Lo rompí. Dentro había una carta escrita con su caligrafía elegante pero temblorosa y la llave de una caja de seguridad en un banco de Guadalajara. Mi amor, leí en voz alta, mi voz quebrándose. Si estás leyendo esto, es porque mis peores miedos se hicieron realidad. El dinero que te dejé en la cuenta secreta es para esta lucha. No es una guerra contra nuestra hija. Es una batalla para salvarla de sí misma y proteger el trabajo de nuestras vidas. Lucha, mi valiente Altagracia, lucha. Cuando terminé, Mateo me pasó un pañuelo. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de una claridad abrumadora. Rogelio no me había abandonado. Incluso desde la tumba me estaba dando el valor y los medios para pelear. Bien, dije, secándome los ojos y enderezando la espalda. Manos a la obra, Mateo. Vamos a recuperar nuestra alma. La mañana siguiente, la oficina de Mateo se convirtió en nuestro cuartel general. El sol entraba a raudales por los ventanales, pero la atmósfera en el interior era de una calma tensa y estratégica. Isidro, el hermano menor de Rogelio y nuestro maestro gimador, se unió a nosotros. Su rostro, curtido por décadas de sol y trabajo, era una máscara de lealtad y furia contenida. No dijo mucho, pero sus manos, grandes y callosas, apretadas en puños sobre sus rodillas, hablaban por él. Tenemos 3 frentes de batalla, dijo Mateo, con la punta de su pluma trazando líneas invisibles sobre su escritorio. El legal, el operativo y el de inteligencia. Debemos movernos con la precisión de un relojero. El frente legal era el dominio de Mateo. Primero, explicó, presentaré una demanda para impugnar la validez de ese testamento. Es una falsificación burda y lo demostraremos. Pero eso llevará tiempo. Los tribunales son lentos. Nuestra verdadera arma es el usufructo. Hoy mismo presentaré la notificación formal de terminación del contrato. Le daremos a El Alma de Jalisco S.A. de C.B. ahora bajo la dirección de la señorita Jimena, un plazo de 90 días para desalojar tu propiedad. Esto la pondrá en pánico. Asentí. Necesita el dinero rápido. No tiene 90 días. Exactamente, dijo Mateo. La presión legal será nuestro martillo. Luego me volví hacia Isidro. Él representaba el corazón de la destilería, el frente operativo. Su lealtad no era hacia el nombre de la empresa, sino hacia la tierra y hacia nosotros. Isidro, le dije, mi voz suave pero firme, no quiero un sabotaje, no quiero que nada se dañe. Este lugar es nuestro legado, pero necesito que las cosas se ralenticen. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Isidro. Entendido, cuñada, una operación tortuga, la llamó él. Los muchachos te adoran y odian lo que esa niña le hizo a su padre y a ti. Nos abrazamos, Tae, pero de repente las máquinas necesitarán ajustes más frecuentes. La selección de las piñas de agave se volverá meticulosamente lenta. El proceso de fermentación requerirá observación adicional. Le daremos a Jimena una lección sobre la diferencia entre dirigir una destilería y jugar a la casita de muñecas. Perfecto, dije. Informa de todo. Cada movimiento, cada llamada que haga, cada persona que entre o salga de esa oficina. Considéralo hecho, gruñó Isidro. Finalmente, el frente de inteligencia.
Era mi responsabilidad. Con el dinero que Rogelio me había dejado en la cuenta secreta, tenía los recursos. Mateo, dije, necesito que contactes a alguien en la Ciudad de México, el mejor investigador privado que conozcas. Discreto, pero eficaz. Mateo asintió, ya escribiendo un nombre en su bloc de notas. Conozco al hombre perfecto. ¿Qué buscamos? Todo, respondí, sintiendo un frío calculador apoderarse de mí. Deudas, hábitos, acreedores, conexiones. Jimena ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades durante años. Su estilo de vida es una fachada sostenida por el dinero de su padre. Ahora que él no está, esa fachada está a punto de derrumbarse. Quiero saber exactamente qué tan desesperada está. La desesperación la hará cometer errores. Así, en esa oficina polvorienta, la red comenzó a tejerse. Mateo preparó los documentos legales, un ataque frontal y metódico. Isidro regresó a la destilería, un general silencioso listo para dar órdenes a su leal ejército de trabajadores. Y yo, Altagracia, la mujer que todos consideraban una simple esposa y madre, me convertí en la estratega, moviendo las piezas desde las sombras. Esa tarde me mudé de la posada a un pequeño apartamento amueblado encima de la panadería de mi amiga Lucila. «Te quedas el tiempo que necesites, sin preguntas», me dijo, abrazándome con fuerza. Desde mi ventana podía oler el pan recién horneado por la mañana y el aroma de la tierra húmeda por la noche. No era mi casa, pero por primera vez en días me sentí segura. Los siguientes días fueron una vorágine de llamadas telefónicas y reuniones secretas. Mateo me mantenía al tanto del progreso legal. Isidro me llamaba cada noche desde un teléfono público para informarme sobre la creciente frustración de Jimena con la ineficiencia de la destilería. Y desde la Ciudad de México, el investigador, un hombre llamado simplemente Fuentes, comenzó a enviar informes encriptados a un correo electrónico que habíamos creado. Los informes pintaban un cuadro desolador. Deudas de juego en casinos de lujo, préstamos a usureros, facturas de tarjetas de crédito de 5 cifras. Jimena no estaba al borde del abismo, ya estaba en caída libre y estaba tratando de usar el legado de su padre como paracaídas. Un paracaídas que yo estaba a punto de descoser hilo por hilo. La impaciencia es la prima hermana de la desesperación, y Jimena era la personificación de ambas. Los informes nocturnos de Isidro eran cada vez más alarmantes y para nuestros propósitos más satisfactorios. Hoy gritó al jefe de fermentación porque los tanques estaban tardando una eternidad, me contó Isidro por teléfono. Su voz con un matiz de diversión sombría le dijo que en la industria moderna todo es más rápido. El pobre Ramiro, que aprendió el oficio de tu padre, casi le lanza una piña de agave a la cabeza. ¿Y la producción? ¿Cómo va?, pregunté. A paso de tortuga, como ordenaste, respondió. Estamos produciendo un 30% de lo normal. Ella no lo entiende. Cree que puede acelerar el tiempo con gritos. No sabe que el tequila tiene su propio ritmo, un ritmo que no obedece a niñatas malcriadas. La presión estaba funcionando, pero el verdadero golpe vino del frente de inteligencia. El investigador Fuentes me envió un informe urgente. Jimena estaba en negociaciones avanzadas con un conglomerado internacional llamado Global Spirits Inc. Eran conocidos en la industria como los tiburones, una empresa que compraba destilerías familiares con historia, estandarizaba su producción hasta hacerla irreconocible y luego exprimía la marca hasta dejarla seca. Eran todo lo que Rogelio y yo siempre habíamos despreciado. Quieren reunirse en la destilería la próxima semana, decía el informe. Jimena les ha prometido una transición rápida y sin problemas. Les ha dicho que es la única propietaria y que tiene el control total. Era el momento. La carnada estaba en el agua y el pez estaba a punto de morder con todas sus fuerzas. Mateo,
le dije en nuestra reunión esa tarde. Es hora de dejar que se confíe. Mateo, con una astucia propia de sus años, entendió de inmediato. A través de un abogado intermediario en Guadalajara, hizo llegar un rumor al equipo legal de Jimena. El rumor era que yo, Altagracia, estaba devastada y considerando aceptar un acuerdo extrajudicial, que estaba dispuesta a retirar mis absurdas reclamaciones a cambio de una pequeña pensión vitalicia. La arrogancia de Jimena la hizo morder el anzuelo sin dudarlo. Isidro me informó que al día siguiente de oír el rumor, Jimena llegó a la destilería con un aire de triunfo insoportable. Despidió a 2 de los trabajadores más antiguos, leales a nosotros, simplemente para demostrar quién mandaba. Fue un acto de crueldad innecesario que selló su destino a los ojos del resto del personal. Y entonces cometió el error fatal, el que estábamos esperando. Una noche recibí una llamada frenética de Isidro. Altagracia, tienes que saber esto. Acaba de llegar una alerta del banco. El contador Benjamín me acaba de llamar. Jimena acaba de hacer una transferencia. ¿Una transferencia grande?, pregunté, mi corazón acelerándose. Enorme, dijo Isidro. Casi 1 millón de pesos. Desde la cuenta principal de la empresa a su cuenta personal en las Islas Caimán. Benjamín dice que en el concepto puso adelanto de dividendos. Cerré los ojos. Lo había hecho. Malversación de fondos. Un delito federal. La desesperación por pagar a uno de sus acreedores más peligrosos, como Fuentes había predicho, la había llevado a cruzar la última línea. Ya no era una disputa familiar por una herencia. Se había convertido en una criminal. Benjamín hizo una copia de la orden de transferencia antes de procesarla, añadió Isidro. La tiene a buen recaudo. Dile a Benjamín que es un hombre valiente, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Y dile que no se preocupe. A partir de mañana, las cosas van a cambiar muy rápido. Colgué el teléfono. Miré por la ventana de mi pequeño apartamento. La noche era oscura, pero yo veía el amanecer. Jimena había fijado la fecha para la visita de los ejecutivos de Global Spirits. El viernes siguiente. Iba a ser una visita que nunca olvidarían. Y para mi hija, iba a ser el principio del fin. La red estaba tejida. La trampa estaba lista. Y la araña, pacientemente, esperaba. El viernes llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Desde la ventana de la panadería vi pasar la caravana de camionetas negras y lujosas, cristales tintados, conducidas con la arrogancia de quienes se creen dueños del mundo. Eran los ejecutivos de Global Spirits Inc., llegando para reclamar el alma de nuestra destilería. Dentro de el alma de Jalisco, según me relató Isidro más tarde con un nivel de detalle que saboreaba, Jimena los recibió como una emperatriz. Llevaba un vestido blanco impoluto, un contraste grotesco con la negrura de sus intenciones, los condujo con una sonrisa plástica por las instalaciones, lanzando términos de negocio que había memorizado de algún libro, sin entender nada de la magia real que sucedía a su alrededor. Pero la Operación Tortuga estaba en pleno apogeo, elevada a la categoría de obra de arte. La primera parada fue en los hornos de mampostería, y aquí anunció Jimena con grandilocuencia. Es donde nuestras piñas de agave se cuecen lentamente durante 72 horas para obtener esos azúcares complejos. Fue interrumpida por Ramiro, el jefe de hornos, que se acercó con el rostro cubierto de hollín y preocupación. Señorita Jimena, disculpe la interrupción, dijo con una actuación digna de un Oscar. El horno 3 se ha sobrecalentado. La válvula de presión parece atascada. No es seguro estar aquí. Los ejecutivos, hombres acostumbrados a las salas de juntas con aire acondicionado, retrocedieron instintivamente. La sonrisa de Jimena vaciló. Arréglalo, Ramiro. Inmediatamente, es su intento, señorita. Pero es una pieza alemana muy específica. Tardará días en llegar, si es que la encontramos.
Jimena lo fulminó con la mirada y condujo al grupo, visiblemente nervioso, hacia el área de fermentación. El aire allí, que normalmente olía dulce y vivo, tenía un toque agrio, casi a vinagre. Nuestra levadura es una cepa patentada, transmitida de generación en, comenzó Jimena. Se contaminó, gritó un trabajador desde lo alto de uno de los tanques de acero inoxidable. La levadura está muerta. Todo el lote está perdido. El pánico empezó a apoderarse del rostro de Jimena. Pude imaginármela, su maquillaje perfecto empezando a derretirse bajo la presión. Los ejecutivos se miraban entre sí, susurrando, sus expresiones pasando de la curiosidad a la alarma. La gira continuó como una comedia de errores perfectamente orquestada. En la línea de embotellado, una cinta transportadora se detuvo misteriosamente. En el laboratorio de control de calidad, las muestras no daban el grado alcohólico correcto. Cada parada era un nuevo desastre, cada explicación de Jimena más desesperada y menos convincente. Había intentado venderles una máquina bien engrasada, y en cambio les estaba mostrando un motor a punto de explotar. La humillación final tuvo lugar en la sala de catas, una hermosa habitación con vistas a los campos de agave. Jimena, tratando de salvar la situación, sirvió copas de nuestro mejor extra añejo. Como pueden ver, dijo, su voz temblando ligeramente, a pesar de algunos contratiempos menores, el producto final es la excelencia. Y fue en ese preciso instante, con las copas en alto, cuando la puerta se abrió. No era un trabajador, era un hombre de mediana edad con un traje gris y un maletín. Tenía el aspecto inconfundible de un funcionario público. Detrás de él, dos policías uniformados. «¿Señorita Jimena Cantú?», preguntó el hombre del traje, su voz monótona y oficial. Jimena palideció. «¿Sí? ¿Quién es usted? Estamos en una reunión privada». «Soy el actuario del juzgado tercero de distrito», dijo el hombre, sacando un fajo de papeles de su maletín. «Tengo la orden de entregarle esta notificación». Le entregó los documentos. Los ejecutivos de Global Spirits bajaron sus copas, observando la escena con una fascinación horrorizada. Pude imaginar el silencio en la sala, roto solo por el susurro del papel mientras Jimena leía. Leía sobre la terminación del contrato de usufructo. Leía sobre la demanda por falsificación de testamento. Leía la orden de congelación de las cuentas bancarias de la empresa debido a una investigación por posible malversación de fondos. El ejecutivo principal, un hombre americano llamado Peterson, se levantó. «¿Disputa de propiedad? ¿Malversación de fondos?», preguntó, su español con un fuerte acento. «Señorita, usted nos aseguró que tenía el control absoluto y que la empresa estaba en perfecto orden financiero». Jimena no podía hablar. El color había desaparecido de su rostro. El papel temblaba en su mano. Peterson ni siquiera esperó una respuesta. Hizo un gesto a su equipo. «Nuestra visita ha terminado. Abogados, ya oyeron, cancelen todo». Salieron de la sala sin mirar atrás, dejando a Jimena sola con el actuario, los policías y los pedazos de su acuerdo de $10 millones esparcidos por el suelo. La gira había sido un desastre, tal y como lo habíamos planeado, pero no fue un desastre para la destilería, fue un desastre para ella. Si el desastre con Global Spirits fue una bomba, lo que vino después fue el terremoto que derribó los cimientos de la mentira de Jimena. Podría haber dejado que la batalla se librara en los lentos y silenciosos pasillos de los juzgados. Pero eso no era suficiente. Esto no era solo una cuestión legal, era una cuestión de honor, de legado. Y el veredicto final no lo daría un juez con toga y martillo, sino la gente cuyo sustento y orgullo estaban entrelazados con el alma de Jalisco. Esa misma tarde hice colocar carteles en todo el pueblo. No eran carteles de abogados. Eran simples hojas de papel escritas a mano, con mi firma al final. Convocaban a una junta informativa en el kiosco del Zócalo para el domingo por la tarde. Para todos los trabajadores, amigos y vecinos,
de la familia Cantú y de la destilería El Alma de Jalisco. El domingo, el Zócalo estaba a rebosar. No solo vinieron los trabajadores de la destilería y sus familias, sino también los comerciantes, los agricultores, los ancianos que habían conocido a mi padre y a mi abuelo. El pueblo entero estaba allí, un mar de rostros expectantes y curiosos. El rumor se había extendido como un reguero de pólvora. Jimena también vino. No sé si por arrogancia o por una mórbida curiosidad de ver su propia ejecución pública. Se quedó en la periferia de la multitud, cerca de su coche de lujo, con los brazos cruzados y una expresión de desdén. A su lado, su tía abuela Hermila, mi prima, susurraba veneno a quien quisiera escucharla, hablando de la ambición de una viuda despechada. Subí los 3 escalones del kiosco con Mateo Vargas a un lado y Isidro al otro. No llevaba un micrófono, no lo necesitaba. El silencio que se hizo cuando me paré en el centro fue absoluto. Empecé a hablar. Mi voz no era fuerte, pero era clara y no tembló. No hablé con la jerga de los abogados. Hablé como Altagracia, la mujer que conocían, la que compraba en su mercado y asistía a sus fiestas. Buenas tardes a todos. Comencé. Gracias por venir. Muchos de ustedes me conocen desde que era una niña. Conocieron a mi esposo, Rogelio, y conocen El Alma de Jalisco no como una marca, sino como un miembro de nuestra comunidad. Conté la historia, no con rencor, sino con una tristeza controlada. Conté cómo Rogelio y yo habíamos construido la destilería con nuestras propias manos. Conté el último deseo de mi esposo, proteger su alma. Y luego conté lo que había sucedido después del funeral. Conté cómo me habían quitado mis llaves y me habían echado de mi propia casa. Un murmullo de incredulidad y rabia recorrió la multitud. Los ojos se volvieron hacia Jimena, quien se encogió ligeramente bajo el peso de cientos de miradas acusadoras. Mi hija les dirá que heredó todo, continué, mi voz ganando fuerza. Y tiene un papel que lo dice. Pero yo tengo un papel más antiguo, un papel que habla de raíces, no de codicia. Le hice una seña a Mateo. Abrió su maletín y me entregó un documento frágil, amarillento por el tiempo. Lo desplegué con cuidado. Esta es la escritura original de la tierra donde se asienta nuestra casa y nuestra destilería, anuncié, mi voz resonando en la plaza. Fue la dote de mi bisabuela Josefa de la Vega cuando se casó. Ha pertenecido a las mujeres de mi familia durante más de 100 años. Levanté la escritura para que todos la vieran. El sol de la tarde iluminó la caligrafía antigua. Cuando mi esposo y yo fundamos la empresa, yo le concedí el derecho de usar mi tierra, pero nunca se la vendí. Nunca. Mi voz se elevó. Y según la ley y el honor, esa tierra, con todo lo que hay en ella, ahora vuelve a su única y legítima dueña. Me detuve, dejando que mis palabras calaran. Isidro dio un paso al frente. Yo soy Isidro Cantú, hermano de Rogelio, dijo con su vozarrón, y doy fe. Mi hermano, antes de morir, me confesó su temor. Sabía que su hija intentaría vender nuestro legado al mejor postor extranjero. Me hizo jurar que apoyaría a Altagracia, la verdadera alma de esta destilería. El silencio se rompió. Primero fue un aplauso, luego 2, y en segundos la plaza entera estalló en una ovación. Era un sonido atronador, un veredicto unánime. No estaban aplaudiendo a una mujer rica que había ganado una disputa legal. Estaban aplaudiendo a una de los suyos que había defendido su hogar. Estaban defendiendo su propia identidad contra la amenaza de ser borrados por un conglomerado sin rostro. Vi a mi prima Hermila escabullirse entre la gente, con el rostro rojo de vergüenza, y vi a Jimena. Se quedó allí, paralizada por un momento, mientras la ola de apoyo hacia mí la golpeaba. Luego, se dio la vuelta, se metió en su coche y se fue. El sonido de los neumáticos chirriando sobre el empedrado fue el único signo de su furia y su derrota. No había ganado en un tribunal, pero había ganado algo mucho más importante. Había ganado de vuelta mi nombre, mi honor y el corazón de mi pueblo.
La batalla legal continuaría, pero la guerra, la verdadera guerra por el alma de Jalisco, la había ganado esa tarde, bajo el sol, rodeada de mi gente. La junta en el Zócalo fue el punto de inflexión. La noticia de la rebelión del pueblo de Tequila, como la llamó el periódico local, se extendió rápidamente. Lo que antes era una disputa familiar privada se convirtió en un escándalo público. La historia tenía todos los ingredientes para fascinar: una viuda valiente, una hija codiciosa, un legado en peligro y una comunidad unida. Un periódico de Guadalajara recogió la historia, y de ahí saltó a la prensa nacional. Para Jimena, el castillo de naipes que había construido con tanto cuidado se vino abajo con una velocidad asombrosa. Los acreedores que antes se habían conformado con promesas vagas, ahora, al leer sobre el fracaso del acuerdo con Global Spirits y la dudosa legalidad de su herencia, entraron en pánico. Sus teléfonos no paraban de sonar. Y entonces asestamos el golpe de gracia. El informe del investigador privado, Fuentes, era una bomba de relojería. Detallaba con precisión de cirujano las deudas de juego, los préstamos con intereses exorbitantes, la vida de lujo financiada con dinero que no tenía. El informe incluía nombres, fechas y cantidades. Y lo más importante, incluía una copia de la transferencia de casi 1 millón de pesos de la cuenta de El Alma de Jalisco a su cuenta offshore. Mateo no usó el informe para chantajearla. Eso habría sido sucio. En cambio, lo filtró anónimamente a uno de los acreedores más grandes y despiadados de Jimena, un prestamista de la Ciudad de México conocido por sus métodos expeditivos. El efecto fue inmediato. El prestamista, al ver la prueba de malversación y comprender que Jimena no tenía forma de acceder a la fortuna que prometía, presentó una denuncia penal por fraude. De repente, Jimena no solo se enfrentaba a la pérdida de la destilería, se enfrentaba a la cárcel. 2 días después de la junta, mientras yo estaba en el apartamento de Lucila, revisando los libros de cuentas reales de la destilería, sonó mi viejo teléfono. Era Mateo. Altagracia, dijo, su voz tranquila pero con un trasfondo de victoria. Acabo de recibir una llamada del abogado de Jimena. Quiere negociar. No hay nada que negociar, respondí con frialdad. Lo sé, dijo Mateo. Por eso no he aceptado la llamada. Le he dicho que cualquier comunicación debe ser por escrito. Hace 1 hora. Ha llegado un mensajero. Jimena retira la impugnación del testamento original de Rogelio. Acepta la terminación del usufructo. Renuncia a todo. Cerré los ojos, sintiendo un peso inmenso levantarse de mis hombros. Pero hay una condición, añadió Mateo. ¿Cuál? Pregunté, tensándome de nuevo. Quiere que firmes un documento en el que te comprometes a no presentar cargos penales por la falsificación y la malversación y pide una compensación de 500,000 pesos para empezar de nuevo. Casi me eché a reír. La audacia. Incluso en la derrota total, su egoísmo no conocía límites. Mateo, dije, después de una pausa, redacta el acuerdo. Acepto no presentar cargos penales. Es mi hija después de todo, y no quiero verla tras las rejas. Hice una pausa y mi voz se endureció. Pero en cuanto a la compensación, dile a su abogado que mi oferta es esta. Le daré exactamente lo que ella me dio a mí. Nada, ni 1 centavo. Y tiene 24 horas para firmar, o la copia de esa transferencia bancaria llegará al escritorio del fiscal general mañana por la mañana. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego escuché a Mateo soltar una risita seca. Será un placer, Altagracia. Será un verdadero placer. No tardó ni 12 horas. A la mañana siguiente, un mensajero me entregó un sobre. Dentro estaba el acuerdo, firmado con una caligrafía temblorosa y manchada, por lo que parecían ser lágrimas de rabia. Había terminado. Legalmente, todo volvía a ser mío. Sostuve el papel en mi mano, el documento que certificaba mi victoria. No sentí euforia, no sentí alegría,
solo un vacío profundo y agotador. Había ganado la guerra, pero el precio había sido mi propia hija. Pensé que la firma de esos papeles sería el final, que Jimena tomaría la única pizca de dignidad que le quedaba y desaparecería de mi vida para siempre. Me equivoqué. 2 noches después, alguien llamó a la puerta del apartamento de Lucila. Era tarde, casi medianoche. Lucila ya se había ido a su casa. El olor a pan enfriándose subía desde la planta baja. Miré por la mirilla. Y era ella. Se veía terrible. El cabello, normalmente impecable, estaba desordenado. No llevaba maquillaje y sus ojos estaban hinchados y rojos. El vestido de diseñador había sido reemplazado por unos vaqueros y una camiseta arrugada. Parecía una extraña, una versión rota de la mujer que me había echado de mi casa. Dudé por un momento. Una parte de mí quería mantener la puerta cerrada, no volver a verla nunca más. Pero otra parte, esa estúpida y tenaz parte de madre, me obligó a girar el pestillo. Abrí la puerta solo un poco, no la invité a pasar. Se quedó en el umbral, bajo la luz amarillenta del pasillo. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz ronca. Creo que ya se ha dicho todo, Jimena, respondí. Mi voz más plana de lo que me sentía. No todo, insistió. Y entonces vi la emoción en sus ojos, pero no era arrepentimiento. Era una furia pura y tóxica. Has destruido mi vida, siseó, las palabras saliendo como un veneno. Lo has arruinado todo. Tenía un trato, un futuro, iba a ser alguien. Y tú, con tu sentimentalismo estúpido sobre la tierra y el legado, me lo has quitado todo. Me quedé mirándola, y el último vestigio de compasión que sentía por ella se evaporó. Ni una palabra de disculpa, ni un atisbo de remordimiento. Solo acusaciones, solo egoísmo. ¿Yo destruí tu vida?, respondí, mi voz peligrosamente tranquila. Tú tenías una vida, Jimena. Tenías una familia que te amaba, un hogar, un futuro asegurado. Tenías un legado que cualquier persona en este mundo habría matado por tener, y lo cambiaste. Lo cambiaste por dinero fácil, por ropa cara, por la aprobación de gente que no te importa en lo más mínimo. Di un paso adelante, acortando la distancia entre nosotras. Tú no querías ser alguien, Jimena. Tú querías tener cosas, y estabas dispuesta a pisotear el corazón de tu propia madre y la memoria de tu padre para conseguirlas. Tú no lo entiendes, gritó, y ahora sí que lloraba, pero eran lágrimas de autocompasión. Siempre fue sobre ti y papá, la pareja perfecta, los creadores. Yo siempre era un accesorio en vuestra vida perfecta. Fue entonces cuando la entendí de verdad. Su crueldad no nacía solo de la codicia, sino de una envidia profunda y corrosiva, una inseguridad tan grande que la única forma de sentirse importante era destruyendo lo que nosotros habíamos construido. Sentí una punzada de lástima, pero fue fugaz, como la luz de una cerilla en la oscuridad. Ya era demasiado tarde para eso. Yo no destruí tu vida, Jimena, le dije, y mi voz fue suave, pero cada palabra fue una sentencia. Destruí la ilusión en la que vivías. El amor de una madre no es una excusa para la crueldad, y mi amor por ti se terminó esa noche, cuando me quitaste mis llaves. Me miró, su rostro descompuesto por el odio y la incredulidad, esperando que yo cediera, que la consolara, que arreglara el desastre que ella misma había creado, como siempre habíamos hecho. Pero esta vez fue diferente. Adiós, hija, le dije, y cerré la puerta suavemente en su cara. Me apoyé en la madera, escuchando sus sollozos al otro lado, que poco a poco se convirtieron en maldiciones y luego se alejaron. Me quedé allí, en el silencio, llorando no por ella, sino por la niña que una vez fue, llorando por la hija que había perdido para siempre. Los meses que siguieron a esa noche fueron como despertar de una larga pesadilla. Volver a mi casa fue extraño al principio. Cada rincón estaba impregnado de los recuerdos dolorosos de la traición,
pero poco a poco empecé a llenarlos con nueva vida. Cambié los muebles de sitio, pinté las paredes de un color más cálido y llené los jarrones con flores frescas del jardín. Estaba reclamando mi espacio, no solo física, sino emocionalmente. La destilería, sin embargo, fue donde encontré mi verdadera curación. Volver a caminar por las naves de fermentación, sentir el calor de los hornos, oler la dulzura del agave cocido. Era como volver a respirar. Los trabajadores me recibieron con un respeto y un cariño que me conmovieron hasta las lágrimas. Eran mi verdadera familia. Me sumergí en el trabajo con una energía que no sabía que poseía. No se trataba de olvidar, sino de construir sobre las ruinas. Isidro, mi fiel cuñado, se convirtió en mi mano derecha. Su conocimiento de la tierra y de los hombres era inigualable. Juntos formamos un equipo formidable. ¿Qué hacemos ahora, patrona?, me preguntó un día, mientras observábamos la descarga de un camión lleno de piñas de agave azul. Lo miré y sonreí. Primero, Isidro, no me llames patrona, soy Altagracia. Y segundo, vamos a hacer lo que Rogelio y yo siempre soñamos. Nuestra primera decisión fue audaz. Rogelio siempre había querido crear un tequila ultra premium, una edición limitada envejecida en barricas especiales, algo que fuera la joya de la corona del alma de Jalisco. Pero siempre lo posponíamos por una u otra razón, a menudo por las crisis financieras de Jimena. Ahora no había nada que nos detuviera. Seleccionamos los mejores agaves de nuestra cosecha más antigua. Supervisé personalmente cada paso del proceso, desde la cocción hasta la doble destilación. Para el envejecimiento, importamos barricas de roble francés que habían contenido coñac, un lujo que nunca antes nos habíamos permitido. Fue un trabajo de amor, paciencia y fe. Mientras el tequila reposaba en la oscuridad de nuestra bodega más antigua, nos enfocamos en el resto del negocio. Implementamos mejoras que Rogelio, en su terquedad tradicionalista, se había resistido a aceptar. Mejoramos el sistema de riego para hacerlo más sostenible. Instalamos paneles solares para reducir nuestra huella de carbono y creamos un programa de participación en los beneficios para todos los empleados. La moral en la destilería nunca había sido tan alta. La producción se disparó, no por acelerar los procesos, sino porque cada trabajador ponía su corazón en cada botella. 6 meses después de que recuperé mi vida, el tequila especial estaba listo. Lo probamos en la sala de catas, Isidro, Mateo y yo. El líquido tenía un color ámbar profundo. El aroma era complejo, con notas de agave cocido, vainilla, frutos secos y un toque de especias. Al probarlo, llenó la boca con una suavidad sedosa y un sabor que contaba una historia. La historia de la tierra, del tiempo y de la resiliencia. ¿Cómo lo llamaremos?, preguntó Mateo, sus ojos brillando de admiración. Yo ya lo sabía. Había pensado en el nombre durante meses. Se llamará La Dueña, dije. La dueña, la propietaria, la matriarca. En la etiqueta, en lugar de nuestro logo tradicional, encargué un grabado sutil y elegante. La silueta de una mujer, de pie, sola, en medio de un campo de agaves al atardecer. No era yo, exactamente, pero era el espíritu de todas las mujeres de mi familia que habían cuidado de esa tierra. El lanzamiento de La Dueña fue un éxito rotundo. Se convirtió en una sensación, un tequila de culto para los conocedores. Las críticas fueron extasiadas. Ganamos premios internacionales. Pero para mí, el mayor éxito no fueron las ventas ni los elogios. Fue la creación de la Fundación Rogelio Cantú. Usé las primeras ganancias de La Dueña para establecer un fondo de becas. No eran becas para ir a universidades prestigiosas en la capital. Eran becas para que los hijos e hijas de nuestros gimadores, de nuestros trabajadores, pudieran estudiar agronomía, ingeniería, administración, para que pudieran tener la oportunidad de convertirse en la próxima generación de líderes en la industria del tequila, para que el talento no tuviera que abandonar el pueblo para florecer. Una tarde,
mientras entregaba la primera beca a una joven brillante, la hija de nuestro jefe de destilación, vi en sus ojos un futuro lleno de esperanza. En ese momento, supe que había cumplido mi promesa a Rogelio. No solo había protegido el alma de nuestra destilería, le había dado un nuevo propósito. La había hecho más fuerte, más justa, más nuestra que nunca. Ha pasado un año. Estoy sentada en el porche de mi casa, en el viejo sillón de mimbre de Rogelio. La madera cruje familiarmente bajo mi peso. En mi mano tengo una pequeña copa de la dueña. El sol se está poniendo sobre los campos de agave, pintando el cielo de tonos naranjas, rosas y morados. El aire huele a tierra húmeda y a la promesa de una noche tranquila. La destilería funciona como un reloj suizo con corazón mexicano. Isidro es un director de operaciones excepcional. Y la joven, a la que le di la beca, Sofía, ha regresado después de su primer año de universidad y está haciendo unas prácticas de verano en el laboratorio, aportando ideas frescas y una pasión que me recuerdan a mí misma hace muchos años. El legado está a salvo, está creciendo. A veces pienso en Jimena. Sé por Mateo que vive en algún lugar de Europa, moviéndose de un país a otro. Se casó con un hombre mayor y rico, pero el matrimonio duró menos de 6 meses. A veces me llegan rumores de que la han visto en Mónaco o en Roma, siempre con una copa en la mano y una mirada vacía. Nunca ha intentado contactarme de nuevo. No siento alegría por su caída. Sinceramente, la mayoría de las veces no siento nada. Es como si la hija que crié hubiera muerto esa noche, en el umbral de un apartamento alquilado, y yo he llorado su muerte y he seguido viviendo. A veces, en las noches más silenciosas, siento una punzada de tristeza por la niña que fue, la que tenía una risa contagiosa y adoraba que le contara cuentos antes de dormir. Me pregunto en qué punto exacto del camino se perdió, pero son preguntas sin respuesta, fantasmas de un pasado que ya no puede herirme. Tomo un sorbo de tequila. El sabor es suave, complejo, con un final largo y cálido que se extiende por mi pecho. Es el sabor de la victoria, pero no de una victoria sobre mi hija. Es la victoria sobre la desesperación. Es la prueba de que se puede reconstruir una vida a partir de las cenizas. No estoy sola. Tengo a Lucila, a Mateo, a Isidro. Tengo el respeto y el cariño de cada persona que trabaja en nuestra destilería. Mi casa vuelve a estar llena de risas, especialmente los domingos, cuando los hijos de los trabajadores vienen a jugar en el jardín. Pero he aprendido a apreciar la soledad, a encontrar en ella una compañera, no una enemiga. He descubierto una fuerza en mí misma, que no sabía que existía. Una calma que viene de saber quién eres y cuál es tu lugar en el mundo. Miro el sol desaparecer tras las colinas, dejando un resplandor final sobre el paisaje azul de mis agaves. He protegido el alma de mi familia, he cumplido mi promesa, y en el proceso he encontrado mi propia alma de nuevo. Algunos de ustedes, al escuchar mi historia, podrían pensar que fui muy dura, que una madre debe perdonar todo, que la sangre es más espesa que el agua. Tal vez tengan razón, pero déjenme preguntarles algo. ¿Dónde está la línea entre el perdón y permitir la destrucción? Entre el amor maternal y la complicidad en la ruina de un legado que pertenece a muchos, ustedes, que están escuchando desde sus casas, en sus coches, en sus vidas, ¿qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Habrían elegido la misericordia o la justicia? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden siempre que la verdadera fuerza no se mide por las veces que no caes, sino por las veces que te levantas, incluso cuando te han quitado todo, excepto a ti misma,